Un gusto saludarles, bienvenidos a este webinar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela de Periodismo, el Departamento de Periodismo, en asignatura Relaciones Públicas, en el horario de 18 horas, presentado por el grupo Mario Kaplum. En esta ocasión únicamente hemos quedado en el grupo la compañera Fabiola María Ordóñez Calderón, que nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. También su servidor, Alcides Alejandro Aguilar Corrales. Y este webinar bajo la dirección de nuestra docente, la máster Laura Lardizábal Arias. Vamos a dar comienzo a este webinar, rogamos su atención. Como sabemos, hoy en día por internet se pueden realizar muchos eventos que nos dan la facilidad de estar en contacto y poder interactuar con varias personas al mismo tiempo, las cuales pueden encontrar en cualquier parte del mundo. De estas herramientas hoy hablaremos precisamente de los webinars. Y vamos a iniciar comprendiendo qué es un webinar. La palabra webinar viene de la combinación de dos palabras en inglés. Web, la utilizamos de la misma forma en español, y que simboliza el internet. Seminar, que significa seminario. Según el diccionario Merriam-Webster, el webinar es una presentación educativa en vivo, en línea, en el cual los espectadores que participan pueden someter preguntas y comentarios en su traducción al español. Pero en la práctica, ¿qué es un webinar? Es una herramienta en línea donde se expone sobre un tema en específico para lograr mejores resultados de comunicación, permitiendo a los participantes la interacción. Algunos llaman al evento webinar por otros nombres, tales como conferencia en internet, conversación en internet, transmisión por internet en vivo, conferencia web, seminario, seminario en línea, todos con la misma intención. La diferencia entre el webinar y otros medios en línea es que estos medios son unidireccionales, mientras que los webinars, dependiendo de la plataforma a utilizar, pueden permitirle a los participantes interactuar con el conferencista por medio de mensajes, chat, encuestas, haciendo comentarios o preguntas en vivo, entre otros. ¿Para qué sirve un webinar? Dejar claro que los webinars son una de las formas más efectivas para vender productos, servicios y formación por internet. Los webinars pueden ser utilizados por cualquier persona o entidad. Todo depende de la naturaleza de la misma y sus objetivos. Aprender a hacer los webinars es un arte que sí se puede dominar, y si se realiza efectivamente es seguro de que surgirán nuevos clientes y ventas según los objetivos de las empresas o instituciones. ¿Por qué son una herramienta muy potente para generar una comunidad potente, aumentar la visibilidad y autoridad y, cómo no, para vender más? Los webinars tienen muchas funciones y pueden ser utilizados para diversos temas como ventas y marketing, incluso en el tema educación, capacitación, entre otros temas. Esta herramienta de comunicación es una de las que puede provocar un mayor engagement con el público objetivo, debido a que éstas se pueden programar en horarios específicos y los participantes deben de registrarse para poder participar en ellos, lo que lo hace más atractivo para las empresas e instituciones que otras herramientas de contenido libre, acceso en línea. Claro, el éxito de un webinar dependerá de la plataforma
y herramientas a utilizar, así como el conocimiento de los conferencistas que impartirán el mismo. Los webinars también pueden ayudarte a educar a una audiencia sobre un tema en específico, ya sea comercial o de una capacitación en un centro educativo. Mostrar un producto o un servicio y sus características a un cliente. Este puede ser actual o un potencial cliente para un futuro negocio. Generar lead para un negocio presente o futuro. Los webinars son muy utilizados en las áreas de marketing y ventas como un recurso humano y también educativo. ¿Por qué son los webinars tan eficaces en la actualidad? Lo que hace que los webinars sean efectivos y eficaces comparado con los eventos físicos o los talleres es que con los webinars no necesitas alquilar un local físico o lidiar con la logística para llevar a cabo eventos en persona. Todo esto también hace que los costos del mismo se reduzcan y en ocasiones son mucho más importantes. En el 2020, aproximadamente el número de organizaciones que planificaron eventos virtuales se duplicó y gran número de estos fueron webinars, con la enorme cantidad de ventajas que tienen los webinars versus a los eventos físicos, la variedad de funciones y el soporte múltiple de tipos de contenido. Es importante aclarar que debido a que los webinars son eventos en línea, son mucho más convenientes tanto para el expositor como para los asistentes o participantes. Una de las grandes ventajas es que se puede organizar y asistir a los webinars desde la comodidad de su oficina o de su hogar o donde se encuentre, ya sea para la presentación de un pequeño grupo o una presentación de más de 100 asistentes. Los webinars funcionan en ambos escenarios, claro, todo dependiendo de la plataforma a utilizar. Las personas suelen usar webinar de forma creativa para la educación, también para el área de ventas, posicionamiento de marca, influir en el marketing, para el personal de recursos humanos, incorporación de nuevos usuarios, etcétera, infinidad de temas. Muchas de las herramientas para los webinars vienen acompañadas de pizarras interactivas, encuestas, sondeos, funciones para chat en vivo, lo cual los hace mucho más personalizados, llamativos e interactivos para la audiencia. Por esta y otras razones, los webinars han elevado tanto su popularidad en los últimos tiempos post pandemia. Como un ejemplo, un webinar puede utilizarse para dar una conferencia o un curso, tal como se está acostumbrado a dictarlo en un salón de clases, en una aula, para que usted me entienda, o sala de conferencias. En algunos casos, hasta se puede visualizar la audiencia como en un auditorio, dependiendo de la plataforma a utilizar. Los participantes pueden ver la presentación, escuchan la voz del expositor, lo observan a través de sus cámaras web, logrando de esta manera conocerlo y llevarse una buena impresión sobre el expositor y el tema a tratar. Esto es lo más cercano a una reunión presencial. En eso podemos resumir que el webinar es muy eficaz. Debemos dejar claro los formatos de webinar. Existen 3 tipos de formato de webinar, bueno, por lo menos los más utilizados para diversos fines. Tenemos en primer lugar los webinar en vivo, los webinar pregrabados y los webinar híbridos. Vamos a definir primero los webinar en vivo. Como su nombre lo dice, son aquellos en los que estás hablando con el público real. Este es el formato más común utilizado para
por las empresas, incluso por las instituciones. No solo porque es más fácil de configurar, sino que también ayuda a establecer una buena relación y credibilidad con tu audiencia de una forma rápida y eficaz. La desventaja de utilizar el formato de webinar en vivo es que pueden ocurrir problemas técnicos. No importa cuánto se prepare el expositor con videos o diapositivas o cuántas pruebas previas se hagan, siempre existe la posibilidad de problemas técnicos como la falla en la conexión a internet durante el evento o en algunas partes del evento. El otro formato de los webinars es el formato pregrabado. Debido a los desafíos técnicos que suceden durante los webinars en vivo, algunas empresas o instituciones prefieren grabar sus seminarios web, editarlos con anticipación y luego programarlo para que se publiquen en una fecha y hora específica. Esta práctica es muy común cuando se trata de vender un producto o servicio, ya que tu impresión cuenta. Esto permite realizar una presentación pulida, libre de errores o problemas técnicos. Sin embargo, la desventaja de esto es que se pierde la capacidad de participar y convertir rápidamente a una audiencia en participantes activos o clientes potenciales. Se pierde ese feedback instantáneo. El otro formato de webinar es el webinar híbrido. Este formato le permite a los expositores o al expositor lo mejor de ambos recursos o de ambos formatos anteriormente mencionados. Minimiza la posibilidad de que ocurran problemas técnicos durante el webinar y al mismo tiempo ofrecen a los especialistas la posibilidad de conectarse y relacionarse con la audiencia en tiempo real. Podemos concluir que los webinars híbridos son mitad en vivo y en algunas partes son pregrabados. Luego de ver los formatos de webinar, tenemos los tipos de webinar. Los webinars los podemos clasificar de varias formas. Veremos varias clasificaciones útiles. Los webinars los podemos clasificar dependiendo de lo que queremos promocionar: un infoproducto o un servicio. De los objetivos y qué estrategia vamos a seguir, existen diferentes tipos de webinar. Estos pueden ser webinar en función de su precio. Dentro de estos tenemos el webinar gratuito y webinar pagados. Webinar en función de emisión. Dentro de este grupo tenemos 3: webinar en directo, webinar automatizados y los webinar just in time o justo a tiempo. También podemos relacionar o podemos realizarlo el webinar según su finalidad dentro de la industria en la que se desarrolle la empresa o la institución. Y la pregunta es, ¿pero cuál webinar escoger? Por eso hablaré de cada uno de ellos y sus subdivisiones con mayor amplitud a continuación. En el primer tipo de webinar, vamos a primeramente dejar claro los tipos de webinar en función del precio. El primer tipo de webinar se rige según el precio. Obviamente no es lo mismo un webinar gratuito que uno pagado, ya que se debe de evitar en algunos casos el hecho de dar demasiado valor de forma gratuita. La verdad es que las dos opciones son válidas y funcionan, pero debes decidir cuál escoger teniendo en cuenta la estrategia de marketing digital y los objetivos a alcanzar. Voy a explicar a continuación un poco más sobre ambos. Webinar gratuitos. Este tipo de webinar gratuitos están en tendencia hoy en día, ya que con estos se pueden atraer a más clientes potenciales para aprovechar y hacer estrategia de venta y promoción al final del evento. Otras instituciones lo utilizan para hacer relaciones públicas o promoción de eventos más grandes.
Estos ayudarán a atraer a más público y tienen más sentido cuando el objetivo de tu estrategia es atraer a personas que están en un estado de conciencia sobre el tema, y es decir, que todavía no te conocen a ti, pero sí conocen el tema. Esta etapa concuerda con lo que llamamos el top of the funnel o el top del embudo de ventas. Dentro de los webinars gratuitos existen varios tipos, lo que son simplemente informativos o educativos, cuyo fin es demostrar los conocimientos sobre un tema específico a la audiencia, y también los que sirven para presentar un producto, servicio o herramienta. Incluso hay webinar de venta directa. Aunque sean gratuitos, estos los pueden enfocar de forma de ventas al final de estos. Llegamos a los webinar pagados. Los webinar pagados son más comunes cuando tu estrategia se enfoca al buyer, persona que está en un estado más avanzado del embudo de ventas. Otro factor importante a tomar en cuenta con los webinars pagados es el valor que se compartirá con la audiencia. Es importante que el valor percibido sea siempre mayor al valor que el participante está pagando por asistir. Y nos podemos preguntar, pero ¿cuánto debería cobrar por un webinar de pago? Un método efectivo para saber cuánto cobra por un webinar es calcular las horas de trabajo que te lleva a organizarlo y llevarlo a cabo, sumarle el costo del mismo y el valor en el que desarrollaste el contenido que estás ofreciendo a tu audiencia. Después de calcular todo lo anterior, se debe de preguntar, ¿está dispuesta la audiencia a pagar ese precio por el webinar? En este punto, tocará adaptar el precio final para que sea vendible a todos aquellos que les interesa el tema a tratar en el webinar. A continuación, mi compañera Fabiola María Ordóñez Calderón continuará con los tipos de webinar en función de la emisión. Muchas gracias, compañero Alcides, por su presentación. Pues yo voy a continuar hablándoles sobre los tipos de webinar en función de la emisión. Los webinar en directo, los webinar automatizados, los webinar just in time. Vamos a desgranar un poco cada uno de ellos. El webinar en directo o live son, como su palabra bien lo indica, se realizan en vivo. Estos suelen funcionar muy bien porque ayudan a conectar mejor con la audiencia. Al ser un evento en directo a cierta hora y día, el público percibirá un valor más alto y se producirá un mayor engagement o compromiso. Se tendrá la oportunidad de interactuar con la audiencia gracias al chat o comentarios directos, donde la conversación fluye y es posible que hagan preguntas. Aquí es donde el expositor puede demostrar todo el conocimiento que tiene sobre el tema específico. Los webinars automatizados pueden ser on demand o significa por demanda, o just in time, que significan justo a tiempo. Lo bueno de estos webinars es que no dependen de la presencia del expositor en el momento y se pueden automatizar para conseguir llegar a más público. Lo malo que no hay interacción con la audiencia en vivo. Los hay on demand o por demanda, al que podrán asistir a la audiencia a una hora o tiempos concretos, y los just in time o justo a tiempo, que son los webinars que pueden automatizar para que puedan consumirlo en el momento. Voy a hablar un poco más sobre este último, que es el webinar just in time. La principal diferencia del webinar just in time frente al webinar on demand es que en el momento en que la persona deja sus datos ya puede acceder al seminario online. Al igual que el caso anterior, funciona muy bien cuando se está vendiendo productos o servicios evergreen, disponible durante todo el año. Los tipos de webinar según su finalidad. Podemos agruparlos también en webinar por su finalidad para las industrias o instituciones.
Webinar para marketing, generación de leads o colaboraciones. El marketing es un área donde los webinars pueden ofrecer el mayor valor y retorno de inversión para un negocio en términos de generación de clientes potenciales calificados. Empresas de servicio aprovechan de forma exitosa los webinars para escalar su lead generación y a su vez elevar sus ingresos. Si los webinars funcionan para ellos, también podrán funcionar para otros tipos de empresas como distribuidoras y productoras. Pero, ¿cómo pueden ayudar estas herramientas a un negocio? Hacer webinars colectivos tienen sus beneficios. Puede lograr asociaciones con otras personas o negocios, otorga acceso a su audiencia. De hecho, podrían ser clientes potenciales que de otro modo no sabrían del expositor. La colaboración con otras empresas le añade credibilidad y autoridad al contenido y se establece como líder de opinión en su industria. Los webinars pueden ayudar a tu audiencia en un tema específico y pueden llegar a ser el perfecto reemplazo de los eventos presenciales. Webinar para la educación. Los webinars han aumentado su popularidad en los últimos años, estableciéndose como una poderosa herramienta para el aprendizaje, especialmente para las escuelas y universidades. Para los educadores es mejor llegar e interactuar con millones de estudiantes sin tener que ir a un aula de clases o gastar dinero en viajes. Además, los estudiantes pueden estar sintonizados desde la comodidad de sus hogares. En estos casos es donde son útiles las pizarras, encuestas, chat, grabaciones, que son parte de las herramientas, sondeos y los webinars pregrabados para hacer que las sesiones sean más interactivas, llamativas y reproducibles. Con la crisis actual, los colegios y universidades han efectuado la transición del aprendizaje en el campus. El aprendizaje a distancia, definitivamente usar los webinars como herramientas de aprendizaje ha crecido en popularidad en el panorama. Se puede realizar de todo tipo de eventos con los webinars, desde seminarios de temas específicos para clases hasta las clases mismas, bienvenidas de inicio de clase con un expositor, entre otros. También tenemos los webinars que son para demostración de productos. Las empresas y negocios han empezado a adoptar los webinars para la demostración de sus productos para venderlos de forma estratégica y crear una relación más profunda con sus clientes potenciales. Incluso es una herramienta que ha utilizado la industria farmacéutica con mucho éxito. Pero usted se preguntará, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a usar los webinars para una demostración de productos? Esta respuesta es sencilla. El tiempo es ahora. Los compradores de hoy conocen bien la tecnología digital y constantemente están investigando y comparando productos de la competencia para tomar la mejor decisión de compra. Un webinar para la demostración de producto ofrecerá una mayor oportunidad de llamar el interés del comprador ideal y ayudará a que conozca el producto o servicio de adentro hacia afuera. Además de ser una oportunidad única para que el negocio pueda mostrar casos de estudios reales de los usuarios actuales y cómo han usado exitosamente el producto, de forma que el comprador ideal conozca cómo obtener los mismos resultados. También existen las capacitaciones por webinar para empleados. Las herramientas para webinar pueden funcionar tanto para las reuniones de software como para la capacitación y formación de antiguos y nuevos empleados. Esto es especialmente útil si existen equipos de trabajo remotos o incluso con un equipo tan grande como para sentarse todos juntos en un salón. Se puede empezar incluyendo webinar en diversos materiales como bienvenida de empleados, realizar una orientación similar a un webinar en la cual describa las expectativas, visión, misión y preguntas de nuevos empleados acerca de tu empresa. También puedes usarlos para mostrar la cultura de tu empresa y la importancia que tendrán en los nuevos empleados. Los webinars son la herramienta perfecta para educar a tus empleados sobre temas específicos como la productividad, seguridad, diversidad en el lugar de trabajo, el compromiso de los empleados. Para realizar un webinar tenemos los pasos siguientes. Los webinars se imparten a través de un servicio o programa online que permite a uno o varios asistentes transmitir video o el contenido de su monitor en vivo a otros.
Normalmente también puede grabarse y guardarse como videos para subir a YouTube o a un sitio web. A muchos programas que ofrecen este servicio, y aunque algunos son de paga, es perfectamente posible hacer un webinar de calidad, recurriendo solo a las opciones gratuitas como Hotwire de Google. En esencia, los pasos básicos para un buen webinar son la temática. Sobre qué tema consideras tú o tu empresa experto, crea una hoja de ruta clara sobre el tema, identificando qué problema ayuda a resolver. Recordar que el enfoque debe de ser educativo. Audiencia. Identifica quiénes deseas que participen del webinar. Según tu objetivo con este seminario web, podrías invitar a participar a clientes potenciales, clientes u otro tipo de público. Diagramar el contenido. Ten perfectamente clara la información que se va a compartir. Medio. Planea si la información va a transmitirse por medio de diapositivas, pizarrones virtuales o simplemente hablando. Interacción en vivo. Decidir si los asistentes van a poder mandar mensajes al momento, interactuar o simplemente serán espectadores pasivos. Plataforma. Escoge una plataforma que sea útil y práctica para lo que quieras conseguir. Aprende además el funcionamiento básico del programa que usarás para impartir el webinar. Comunicación del webinar. Comunica el webinar de manera que sea posible, capta registros y luego asistentes. Comunicación de recordatorio. Para lograr asistencia es importante que envíes comunicaciones a los potenciales asistentes del recordatorio. En vivo, genera el código de invitación para que los asistentes puedan entrar al video. ¿Cómo elige la mejor herramienta para organizar un webinar? Hay cientos de herramientas disponibles en el mercado para hacer webinar de forma gratuita o pagada y con soporte comercial. De hecho, la mayoría de estas herramientas para la organización de webinar vienen con funciones similares. Seleccionar una herramienta para webinar que sea adecuada para el tipo de empresa o institución a la que se represente, tomando en cuenta sus objetivos y público meta. Algo importante es cumplir con presupuestos y, por supuesto, elegir lo que se valora en una herramienta de webinar. A continuación les hablaré de algunas herramientas para webinar que ayudan a comenzar. El Zoom o Freemium. Esta es la herramienta más conocida para reuniones en línea. También funciona como una herramienta para webinar. Inicia con un plan gratis y ofrece planes empresariales pagados con funciones robustas. Tiene chat en vivo y grabaciones automáticas que duran 20 días en la nube. Webinar Hub o pagada. Inicia con un pago de $499 anuales e incluyen funciones como chat en vivo y grabaciones automáticas. Webinar Ninja o pagada. Inicia con un pago de $39 al mes para 100 asistentes. También tiene una prueba gratis de 14 días para que se pueda probar. ON24, prueba gratis. Viene con potentes funciones tanto para los asistentes como para los informes y marketing. Se integran con muchas otras herramientas, pero cada integración tiene precio. El Zoom Meeting pagado también inicia con un pago de $15 para 25 asistentes. También permite alojar hasta 250 asistentes por solo $63 al mes. ¿Te gustaría profundizar más? Nuestros amigos G2 revisaron cada herramienta para webinar con lupa para ayudarte a tomar la decisión correcta de compra según tus necesidades específicas. A veces comenzamos a organizar un webinar, ya sea educativo o de ventas, sin tener en cuenta muchos aspectos básicos, y luego nos podemos encontrar con muchas dificultades en el camino. Por esta razón, antes de elegir la herramienta a utilizar, debemos de hablar de los puntos básicos a tener en cuenta a la hora de seleccionar la plataforma. Son aspectos básicos, pero muchas veces nos pueden pasar. Se debe tomar en cuenta una variedad de temas importantes como el número de asistentes. Debemos tener en cuenta la cantidad de asistentes que vamos a tener en un webinar. Esto limitará mucho la elección de las herramientas, ya que muchas plataformas, especialmente las gratuitas, tienen un número limitado de participantes. También es importante decidir si va a ser un evento abierto o es necesario invitación para asistir.
Por ejemplo, para un webinar educativo o formativo se debe buscar una herramienta cómoda y que no tenga demasiado límite de asistencia. A veces suelo utilizar YouTube por no tener límite de asistencia y por su estabilidad. Aunque no suele ser lo más recomendado, puede ir bien para eventos abiertos. El chat. Este se debe tomar en cuenta sobre todo si existe un interés de garantizar la participación que las herramientas tengan. Chat para poder tener ese feedback con la audiencia y para poder dejar un espacio para preguntas o comentarios. Compartir pantalla y subir materiales. Si la naturaleza del webinar requiere compartir presentación o subir materiales, por ejemplo, videos que no están insertados en la presentación y se necesita proyectar, se debe tener en cuenta la herramienta que se seleccione. Debe garantizar esta opción de compartir pantallas, subir materiales. La grabación. Debe de comprobarse que la herramienta ofrezca la posibilidad de grabar la sesión sin posteriormente se envía la grabación a todas las personas que no pudieron asistir al directo. Tiene que tener asegurada la opción de grabación en la herramienta, por ejemplo en webinar de ventas. Sobre todo lo ideal es enviar esa grabación para no perder ninguna posibilidad de venta. Analítica. Es valioso para los que organizan un webinar que la herramienta ofrezca estadísticas. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuál fue el momento de mayor audiencia? ¿Cuántas personas salieron y en qué momento? Todos los datos son muy importantes y útiles para poder corregir acciones en futuros eventos y de esta forma ir mejorando y optimizando el webinar. El soporte técnico es muy importante, tener en cuenta el soporte técnico que ofrecen las diferentes herramientas ante cualquier incidencia o problema. Muchas de estas en inglés y por el cambio de horario se deben realizar en el contacto a través de tickets. Existen herramientas que ofrecen muy buen soporte técnico, pero con excesivamente, aunque dependiendo de las necesidades y objetivos vale la pena invertir porque garantiza estabilidad y buen soporte, y esto evidentemente hay que pagarlo. Emisión en redes sociales. Muchas personas creen que es mejor ofrecer exclusividad y emitir el evento en la plataforma del webinar, pero según objetivos y necesidades tal vez haga falta y se tenga que tomar en cuenta esta transmisión. Si un proyecto, negocio o evento necesita emisión en redes sociales en directo, se añade este punto como aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir la plataforma más adecuada. La automatización. Este tipo de eventos tiene que tener Este tipo de eventos tiene que realizarse acciones anualmente. Pueden ser un problema, lo más recomendable es automatizar todas las acciones que se pueden. La mayoría de las herramientas permiten automatizar acciones como micrófonos silenciados al entrar al webinar, pero en algunos casos a través de estas plataformas externas, Zoom por ejemplo. Este tipo de plataformas como Zoom en su versión no gratuita suelen ser caras y por tanto se debe de considerar. Al principio pueden hacer con algunas herramientas que ofrezcan menos opciones de automatización y después según vaya avanzando. Se puede apostar por otras herramientas que aunque sean más caras nos garanticen la automatización. Esto ayuda a ahorrar mucho tiempo en todo el proceso y evitar muchos errores, por tanto se debe tomar en cuenta a la hora de elegir la plataforma. Para mejorar la calidad y la eficacia de los webinars voy a tocar algunos consejos básicos para preparar, presentar e impartir seminarios web. Siempre se debe pensar detenidamente en los temas principales y secundarios a tratar los objetivos y el público al que se dirigen. Depende mucho del público todos los puntos a tratar en este tema. Los webinars deben ser educativos y algo formales, pero también deben ser interesantes y visuales atrayentes para el público, por lo que deben incluir diagramas y presentaciones. Capta la atención del participante con estudios de casos, ejemplos y, si es posible, anécdotas interesantes. La estructura del webinar debe definir primero los conceptos básicos y luego desarrollarlos de lo general a lo específico, y siempre contabilizar el tiempo para cada uno de los temas. Animar a los participantes a participar formulando preguntas e inquietudes, proporcionan espacios de comentarios según un tema específico con el cual los participantes se pueden identificar siempre y dejar tiempo para que todas las preguntas se respondan correctamente. Los seminarios web no deben ser ni demasiado largos ni demasiado cortos. Lo ideal es de 40 a 45 minutos de presentación y de 15 a 20 minutos de interacción con los usuarios. Dependiendo del tema a tratar, se puede pasar un poco de tiempo, pero no es recomendable.
No se debe olvidar incluir una llamada a la acción al final del webinar para que los participantes puedan descargar información adicional o realizar alguna acción deseada por el expositor, además de inscribirse en el próximo seminario web o recibir una oferta de venta. Los webinars son herramientas muy efectivas dentro de las empresas e instituciones porque permiten comunicaciones internas y externas, exitosas tanto como clientes como proveedores y colaboradores. Esto es especialmente cierto cuando las empresas o instituciones están ubicados en varios territorios. Los webinars pueden dividirse en diferentes tipos según su precio, según su emisión y según su finalidad. Todos tienen una utilidad válida dependiendo del tipo de empresa o institución, sus objetivos y sus estrategias. Existen diversas herramientas que se pueden utilizar para realizar webinar. Estas serán escogidas según la intención específica del webinar y de las características de la plataforma. La mayoría de los comercializadores por internet usan el webinar para fines de marketing. La mayoría de los propietarios de negocios ven el webinar como una plataforma para impartir cursos, por lo que es importante que conozcas que un webinar y cómo se puede usar. Los eventos fuera de línea tienen sus propios beneficios, sin embargo con los webinars en vivo no tienen que perder tiempo y agonizar por hallar el alquiler del lugar, la comida, bebida o asegurarte de que funcione bien el equipo para tu presentación. Muchas gracias, esta ha sido mi participación. Soy Fabiola María Ordóñez Calderón, cuenta 2004-2300-377 y somos el grupo Mario Kaplún.